Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otra semana más al Club de las Mentes Vivas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos ha tocado mucho a muchas personas. Os voy a decir algunas frases que yo creo que a muchos os habrá sentido identificados alguna vez en vuestra vida. Estás gordo, no sirves para nada, tienes pelos en las piernas, vaya, cómo te han crecido las tetas, eres una nenaza, espabila, joder, no llores. Eres una fresca que está con todos. No seas un cobardica. Eres un maricón. La niñez y la adolescencia es ese lapso de tiempo donde un ser humano pues forma su identidad, pero ¿qué ocurre cuando te lo arrebatan? Te arrebatan eso. Cuando tienes que crear una identidad ficticia para vivir, para sobrevivir. Sabemos de sobra que el cerebro no solo se forma en los estados embrionarios, sino que, sobre todo, a lo largo de las primeras etapas de nuestra vida, en la niñez y la adolescencia, el cerebro se está formando, se están creando neuronas constantemente, se está formando nuestra corteza prefrontal, de todos. Sobre todo la pubertad, que marca un antes y un después, ¿no?, en lo que somos como personas. Todos hemos vivido esa etapa tan convulsa y tan complicada en nuestro desarrollo, que se hace además, hay una serie de cambios que llevan hasta los 20 años, hasta los 20 y tantos, y realmente toda la vida, porque se ha calculado que mínimo hasta los 98 años no dejamos de formar estas neuronas. Esto puede parecer que estamos hablando de algo muy sesudo, muy científico, pero en la práctica esto va mucho más allá de nuestra materia gris. Va de realidades del día a día, va de cómo nos desarrollamos, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, experimentamos, vivir nuestra propia vida y ser nosotros mismos. Cuando te arrebatan desde tan temprana edad algo tan básico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y cuál es el peligro de los discursos que niegan esta realidad diversa de nuestra sociedad y que no permiten a la gente ser lo que es? Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más con Daniel Valero. Es un placer tenerla aquí, divulgador, activista, más conocido en redes como Tigrillo, que es tu alias, que has publicado además tu segundo libro hace unos meses, hace un año, ¿no?, que es El niño que no fui, que es un libro autobiográfico que ahora me contarás, ¿no?, porque relata un poco de esa infancia y esa adolescencia del niño que no pudiste ser. Primero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer. Muchísimas gracias. Es un placer. Y segundo, ¿quién es ese niño que no fuiste? Pues mira, te explico. El niño que no fui es el niño que yo debí ser, o las expectativas de esa persona que siempre debí ser. Cuando nacemos nos imponen una serie de expectativas en muchísimos sentidos. En uno de ellos es por el género, el que te asignan al nacer generalmente, que determina cómo vas a tener que comportarte, cómo vas a tener que ser, cómo vas a tener que expresarte a lo largo de toda tu vida. Y si no cumples con esas expectativas, pues durante toda la vida se te estará tratando como un fallo social o se te estará intentando castigar para que cumplas esas expectativas. Yo no encajé en ese canon por muchísimos motivos. Uno de ellos, el hecho de que soy un hombre gay y de que soy un hombre que además se expresa de una forma no tradicional, de una forma pues más femenina, que no se espera en ese sentido, menos agresiva. El niño que no fui es esa persona que debió haber existido y sin embargo aparecí yo. Entonces es con el que me comparaban todo el rato. Por eso esa conversación con él todo el tiempo, porque durante mucho tiempo intenté ser él y nunca lo fui. Cuando hablamos de ser diferente, ¿no?, de la diferencia, es claro, es algo que me causa confusión porque realmente todos somos diferentes en nuestro aspecto, pero sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no?, de lo que se espera de nosotros y de nosotras por entrar en unos cánones sociales. ¿Cuándo te diste cuenta tú, a qué edad, cuándo te hizo clic algo, dijiste, ostras, ¿soy diferente? Es un tema porque también hay mucha polémica, por ejemplo, con el término diversidad. Claro. Cuando hablamos de LGTBI, al final diversos somos todos, el claro, mundo. Exacto. Dentro de esa diversidad también entran las personas cis heterosexuales, porque cada una es diferente a la anterior y ninguna se expresa de otra manera, de la misma manera, o se expresa sexualmente incluso de la misma manera, si hablamos de ese tema. ¿Cuándo me di cuenta yo de que era diferente en el sentido en el cual no encajaba en esos dos caminos que nos imponen, el de los hombres de verdad y las mujeres de verdad? Yo me di cuenta siendo muy, muy, muy pequeñito. Y me di cuenta porque me lo hicieron saber los que eran pues mis compañeros de colegio, los otros niños. Yo siempre lo digo, yo fui víctima de bullying homófobo, que es de lo que hablo mayormente en ese libro, y es algo que me marcó desde pequeño porque se me señaló como una persona por la que había que atacar para intentar o bien corregirle para que se convirtiera en hombre de verdad, o bien para que otras personas a mi costa construyesen lo que se llama la masculinidad hegemónica, que muchas veces se construye
mediante una agresividad y un ataque constante a otro tipo de masculinidades o dejando claro que hay una superioridad en muchos sentidos con respecto a otro tipo de persona. En mi caso, un ejemplo, pues siempre lo cuento. Yo me di cuenta de que era diferente a lo normativo, por así decirlo, cuando en el colegio jugando al fútbol a mí me daba tantísimo miedo la pelota que en vez de parar el balón que me ponían en la portería porque era malísimo, no había manera de hacerme jugar en condiciones. Es que encima en la portería, macho, es que claro, qué miedo. Eso me parece sádico. Es horrible. Vamos a hablar de eso, de que te pongan en un sitio a recibir balonazos. O sea, me parece sádico. Y yo me escondía detrás del poste de la portería. Entonces, claro, venían y me decían, maricón, ¿pero qué haces, marica, mariquita, cobarde? Y ya a partir de ahí fue prácticamente cada día de mi vida hasta que tenía, pues, ¿cuánto? 16, 17 años. Una barbaridad de tiempo. ¿Tú conocías esa palabra, maricón? O sea, cuando te la dijeron por primera vez y dijiste, ¿qué significa esto? ¿Esto es lo que se supone que soy? ¿Cómo te etiquetaste a ti mismo? ¿Cómo tú te veías en ese aspecto? Yo no la conocía, no tenía por qué conocerla y aparte tampoco entendía mi relación con ella. Claro. Porque una vez investigabas un poco más tarde, descubrías que eso significaba que te atraían los hombres. Yo igual tenía 9 años, no me atraían los hombres, no me atraía absolutamente nada. Son niños. Yo no tenía una orientación sexual. Claro. Para toda esta gente que dice, bueno, pero es que nosotros no nos metemos en la cama de nadie, ¿por qué vamos a hablar de LGTBI si es una cosa tan privada? No, es una cosa que a mí se me señaló y se me atacó por ello antes de que yo me metiese en la cama de nadie, ni me lo plantease siquiera. Entonces, para que eso me gusta dejarlo siempre bien claro. Yo lo que aprendí es que era un término negativo, que era algo horrible. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de lo que significaba ser maricón en otros sentidos, como el de que te atraigan otros hombres, yo no rezaba porque yo nunca he sido católico, ni de pequeño siquiera, pero deseaba con toda mi alma no ser maricón. O sea, no quería darles la razón porque todo el mundo lo repetía como un término negativo. O sea, como, eres digno de que nos burlemos de ti. Es lo único que te podemos dedicar. Solo te podemos dedicar rechazo y burla. No tomarte en serio, no ser una persona al mismo nivel que nosotros. Yo asumí que eso significaba ser maricón. Así que imagínate cuando empecé a descubrir que efectivamente lo era. Claro, exactamente. Entonces, ¿intentaste durante mucho tiempo ser alguien que no era realmente? ¿Cambiar y amoldarte o simplemente desapareciste tu identidad? ¿Cómo se formó tu identidad habiéndote señalado de esa manera? Creo que hay muchas formas de reaccionar a esto. Yo creo que tuve 2 de las más habituales al principio: intentar cambiar, intentar amoldarme. Y aunque yo no lo intentase, se me intentaba amoldar igualmente. Por ejemplo, mis padres, con toda su buena intención, me apuntaban a deportes de equipo, a jugar con otros chavales de mi edad, para intentar, bueno, no estaría en su cabeza así directamente, pero masculinizarme. Un poco, el problema se acaba si se pone las pilas y se masculiniza y se pone el mismo ritmo. Buen macho. Claro, un machote y ya nadie se meterá con él. Claro, eso que me causaba más bullying porque me ponían más en la posición vulnerable todo el tiempo con gente que me rechazaba de forma directa. Pobres mis padres que no sabían en ese momento cómo tratar el tema, pero claro, graso error. Después de intentar masculinizarme, cosa que evidentemente, como todo el mundo... Spoiler, salgo mal. No termino de cuajar por lo que sea. Yo opté por esconderme. Yo no me relacionaba con el resto de niños, no abría mucho la boca, me escondía. A mí me encantaba leer, así que solo me dedicaba a leer, a agachar la cabeza y a no dejarme oír. ¿Por qué? Porque si se me veía claramente expresarme de esta forma afeminada, se me atacaba. Tenía una voz fina, aguda, una forma de expresarme que se consideraba afeminada, se me atacaba si se me escuchaba. Todo era violencia a mi alrededor si yo me expresaba y me dejaba ver, con lo cual durante mucho tiempo fui pues un poco como una planta de interior, no fue como un poto. O sea, no existía en muchos sentidos, perdí muchos años de mi vida así. Claro, lo de perder años de tu vida es algo muy heavy, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De años clave en el desarrollo, que no hayas podido desarrollar esa personalidad y que todo como llegue un poco más tarde, que ahora hablaremos de eso, pero cuando has mencionado el tema, lo de el equipo de fútbol, o sea, de jugar a fútbol, cómo se agrupan los niños para meterse con lo que ellos consideran el más débil, ¿no? Que parece un poco que pasa igual que la naturaleza, ¿no? La ley del más fuerte un poco. Para que haya un fuerte tiene que haber un débil. Ahora, a años vista y haciendo lectura del pasado, ¿cómo ves todo aquello? ¿Piensas que hay maldad en algunos y falta educación en otros? ¿Necesidad de ser aceptados de otros? ¿Cómo haces la lectura de aquellos tiempos en ese momento? Es una lectura complicada y yo lo investigo porque al final me he acabado dedicando a ello, pero sí que es verdad que hay una cosa muy complicada con respecto a la gente que ha sido víctima de acoso o de bullying en su infancia y en su adolescencia, y que yo pienso que es una cosa que hay que dejarla ir en muchos sentidos. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a acordar toda la vida de la cara de la persona que te hizo la vida imposible, de tu abusón. Vas a tener pesadillas con él, vas a soñar con venganza, con que tenga una vida de mierda, con que la vida se lo devuelva.
¿Qué pasa? Que muchas veces la vida no se lo va a devolver. Y vas a tener que convivir con el hecho de que esa persona nunca recibió su castigo y no se hace justicia. No solo eso, sino con además la rabia de que esa persona probablemente ni se acuerde de ti. Porque para él no le marcó vuestra interacción. Claro. Solo te marcó a ti.